Hola de nuevo, Uxer. La primera parte de este módulo la vamos a destinar a ver los fundamentos más importantes del diseño de interfaces. A la hora de abordar un proyecto de diseño, sea del ámbito que sea, es fundamental conocer dos aspectos: el soporte donde vamos a diseñar y los elementos de los que disponemos. En el entorno digital y concretamente a la hora de realizar el diseño de una interfaz es clave para poder diseñar con criterio. A lo largo de esta parte del módulo de diseño de interfaces vamos a analizar cómo son los soportes y los elementos en el entorno digital. En primer lugar empezamos con la parte del soporte, que en este caso se trata de dispositivos. Hoy en día hay infinidad de dispositivos en el mercado y es fundamental conocer en cuál o en cuáles vamos a diseñar la interfaz para adaptarnos a sus características. Por ejemplo, no es lo mismo a nivel de usabilidad diseñar para un móvil que una tablet o un smartwatch. Hay aspectos muy relevantes como la resolución, el tamaño en píxeles o la densidad, que hay que tener en cuenta para sacar todo el potencial a cada dispositivo. En este slide tenemos una herramienta muy interesante, que la podemos encontrar en la página web de Material Design de Google. Se llama Device Metrics y en ella podéis encontrar una recopilación de dispositivos con sus características más importantes. Os invito a echarle un vistazo para adaptar vuestros diseños a la perfección. Es fundamental conocer el soporte sobre el que vamos a diseñar, y aquí vais a encontrar información muy importante. Otra herramienta muy interesante y que también podemos encontrar en la página de Material Design es Resizer. Aquí podemos analizar las diferentes media queries que se han preparado en un proyecto multidispositivo. Estas media queries son los breakpoints o resoluciones donde se produce un cambio de diseño y por lo tanto una adaptación a un dispositivo o tamaño de pantalla diferente. Esto es lo que conocemos como diseño responsive y es fundamental analizar cuáles van a ser las media queries de nuestro proyecto para realizar un diseño diferente para cada una de ellas y así obtener un diseño que se adapte a la perfección. Os recomiendo analizar esta herramienta para entender mejor cómo funciona un proyecto responsive y cuáles son las media queries más utilizadas. Una vez vista la parte del entorno, vamos a pasar a analizar la parte de los elementos con los que vamos a contar a la hora de diseñar una interfaz. Entre el gran abanico de elementos que encontramos, podemos hablar del color, la tipografía, las imágenes, los iconos, botones, formularios o modales. El color es uno de los aspectos más importantes a definir antes de empezar a diseñar. Definir la paleta de color que vamos a utilizar es muy importante para que el diseño no sufra alteraciones. La tipografía es otro elemento a definir antes de empezar. Es muy importante tener claro cuáles vamos a utilizar y qué tamaños y pesos son los adecuados en cada caso. Todos los componentes de la interfaz también van a ser elementos muy importantes que tenemos que conocer. Es esencial saber cómo son y cómo funcionan los botones, los checkbox, los radio button, sliders, modales o por ejemplo los tooltips. Las animaciones son otro de los elementos que vamos a tener a nuestra disposición para crear una interfaz. Trabajarlas de forma apropiada es esencial para crear una buena experiencia del usuario, ya que sirven para indicar comportamientos clave o modificar estados tras acciones que realice un usuario. Es importante que las animaciones sean sutiles y no recarguen en exceso el diseño. Y para concluir, recordaros que para diseñar interfaces es importante conocer el entorno y los elementos. Es fundamental entender a la perfección todas las características y particularidades que tienen los diferentes dispositivos, así como saber utilizar de forma correcta el color, las tipografías y todos los componentes de una interfaz. Pues bien, hasta aquí la primera parte de este módulo. Os espero en el siguiente vídeo. Gracias.